quiero brevemente, no quiero llevar mucho tiempo, pero quiero volver a tocar un tema que de tanto en tanto lo toco porque es necesario enseñarlo. Porque a veces, lógicamente, hay personas que vienen, que son nuevas, y que por ahí escuchan muchas veces hablar de eh, ciertas frases, ¿no es verdad? O ciertos principios dentro de la vida de una iglesia y que no entienden muy bien cómo se maneja este tema o cómo es este tema para que yo por ahí lo pueda aplicar en mi vida. A veces hay gente, hay cristianos, o mejor dicho, creyentes, que aprendieron esto, pero después con el transcurso y el avatar de la vida, se fueron olvidando y lo fueron dejando de lado. Sin embargo, estos son principios muy importantes para la vida de cada cristiano, o de cada creyente que quiere y lucha por ser un cristiano. Y la Biblia está repleta de muchos ejemplos acerca de esto. Hoy quiero hablar sobre uno de ellos, muy especialmente porque es un ejemplo, uno de los ejemplos más claros que hay acerca de este tema. A veces yo he escuchado a creyentes que me decían, pastor, usted sabe que yo estoy orando por tal cosa y voy a cambiar esto porque me parece que esto es lo mejor. Y no sé si será de Dios, pero como se abren las puertas a mí me parece que sí es de Dios porque si no, no se abrirían. Y eso es abrir ventanas en las nubes, tratando de encontrar un horizonte que no existe. Es como construir, como dice la Biblia, casas en la arena. No tiene cimiento y se desmorona fácilmente. ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo fundamental, de lo principal, de la base segura que es a través de ella la que se construye la vida, y que uno, cuando está bien afirmado, y eso lo enseña la palabra de Dios, por más tormenta que venga, y cuando se refiere a tormenta se refiere a situaciones en la vida cotidiana, muchas veces situaciones críticas, donde nos sacude la vida, por más que nos sacudan, no nos mueven de donde estamos parados. Eso se llama fe, certeza, y sobre este tema quiero hablar, no la fe y la certeza, sino sobre la voluntad de Dios. Y si Dios abre esta puerta, seguramente es de Él. Y no es así, porque también Satanás abre puertas. ¿Cómo identificamos cuando una puerta se abre si es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo puedo saber si el camino donde yo estoy transitando es correcto o incorrecto? ¿Cómo puedo saber si realmente Dios está permitiendo que yo haga mi voluntad o en realidad mi voluntad está siendo dirigida por su voluntad? ¿Es la voluntad de Él? ¿Es dirigido por Él o es permitido por Él? ¿Y saben que hay consecuencias graves? Hay consecuencias graves y no es por ahí un relato de un cuento abstracto donde uno, bueno, es como la fantasía. En la vida real no es tan así. Muchos pensaron de esta forma hasta que vino una crisis muy profunda que sacudieron la vida de ellos y se dieron cuenta que no era como ellos pensaban. No era una fantasía, era una verdad y una realidad absoluta. Quiero hablarles sobre la voluntad de Dios. ¿Usted sabe algo de la voluntad de Dios? A ver quién, no tengan vergüenza, levanten la mano porque decir, no voy a decir porque a ver si me equivoco y paso de vergüenza. No, no es ninguna vergüenza no saber. Nosotros estamos estudiando en Fines, estamos teniendo una materia que se llama filosofía, y hoy, de vez en cuando, en esta clase apareció el tema de Sócrates, que fue la persona que dijo una frase muy, pero muy certera, muy real, una verdad absoluta, diría. Él, siendo uno de los sabios más grandes, él fue el maestro de Platón, ¿no es verdad? Dijo algo fundamental: solo sé que no sé nada. Así que no es ninguna vergüenza no saber. Vergüenza es no aprender, no querer aprender. Pero si estamos aquí para aprender, es bueno que abramos nuestras mentes para saber. ¿Les parece bien? Quiero hablarles acerca de una persona, un profeta menor. Es uno de los libros más chicos de la Biblia. Tienen apenas 4 capítulos.
pero nos relata una historia muy interesante y una historia que nosotros consideramos acerca de lo que es el libro, que para nosotros es un libro histórico. Es algo muy importante porque nos relata una historia muy importante, a tal punto que el mismo Señor Jesús hace referencia a esa historia haciendo una comparación de lo que Él iba a vivir a través de la muerte y su resurrección. Vamos a ir al libro de Jonás. Para aquellos que por ahí no saben dónde queda el libro de Jonás, está después de Génesis y antes de Apocalipsis seguro. Búsquelo que lo va a encontrar. ¿Estamos todos en Jonás? Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Increíble. 3 días y 3 noches. Aquí encontramos a Jonás, un profeta que vivió aproximadamente en los años 760, 780 antes de Cristo, donde Dios le está diciendo algo fundamental, le está pidiendo algo y le dice que lo haga. Lógicamente, Jonás no comparte la idea de Dios, no comparte la visión de Dios, no comparte lo que Dios le estaba diciendo, y por ende él hace lo contrario. En vez de ir a Nínive, él agarra y va a tomar un barco que iba a Tarsis. Hasta ahí todos conocemos más o menos la historia. Ahora, ¿qué pasa con esto? El tema es el siguiente. ¿Qué era Nínive? ¿Dónde quedaba Nínive? Para que tengamos un poquito de entendimiento acerca del contexto histórico, vamos a ver algunos datos acerca de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio que dominó el antiguo Oriente Medio. Empezó su ascensión más o menos a partir del momento en que
destruye Israel, el reino del norte, las 10 tribus. Jonás fue uno de los profetas, fue mejor dicho el profeta que Dios mandó a las 10 tribus de Israel, a hablarle a Israel. En ese momento reinaba Jeroboam. El reino estaba alcanzando casi todas las fronteras que había alcanzado el reinado del rey David y que después se habían perdido a través de la división de Judá y de las 10 tribus, es decir, 2 tribus por un lado que conformaban a Judá, que era Benjamín y Judá, y las otras 10 tribus que se separaron, que comenzaron a entrar en guerra por varios cientos de años, ¿no es verdad? Y que durante esas épocas sucedieron varias situaciones donde el pueblo se rebelaba contra Dios, tanto por el lado de Israel, que era el más rebelde, que también por el lado de Judá. Dentro de toda esta historia, sucede este hecho con Jonás. En ese momento Jeroboam, como les dije, ya había casi alcanzado todas las fronteras prometidas por Dios y que había sido alcanzada por el reinado de David, y estaba en uno de los mejores esplendores el reinado de Israel. Económicamente estaba muy bien. Realmente estaban en un tiempo de quietud y pasividad. Estaban viviendo realmente muy tranquilos en ese momento. En ese momento, Dios le pide algo a este profeta, que vaya justamente a hablarles a sus enemigos. Tiempos después, aproximadamente unos 100 años después de la predicación de Jonás, Nínive, es decir, los asirios, conquistaron el reino de Israel, absorbiéndolo y casi destruyéndolo por completo. Si nosotros nos aferramos a la historia, lo que queda es el reino de Judá, donde está Jerusalén, y de ahí comenzamos a escuchar la historia a través de lo que sucedía, a través de Esdras y a través de Nehemías. Pero aquí encontramos que le está pidiendo a uno de los mayores enemigos de Israel, le está pidiendo Dios que Jonás vaya y les predique. Era algo que no encajaba con la realidad que ellos vivían o que él como profeta vivía. ¿Cómo Dios me va a pedir a mí que vaya a hablarle a los enemigos y encima les da una oportunidad de arrepentimiento, les da la oportunidad de poder cambiar su historia, porque Dios les dijo que si ellos no se arrepentían, destruiría a toda la ciudad de Nínive. Nínive era la capital del reino asirio. Desde Nínive se mandaban todas las legiones, ¿no es verdad?, todo el gran ejército que comenzó a conquistar varios territorios, y entre ellos el territorio de Israel. Lógicamente Nínive, los asirios después fueron derrotados y conquistados por Nabucodonosor y por los medos, pero hasta este momento era una gran potencia, y que desde Nínive salían todos los escuadrones militares para llevar a cabo las diferentes conquistas que tenía este reinado persa, ¿no es verdad? Perdón, asirio. Lógicamente era real lo que sentía Jonás acerca de este asunto. Uno puede decir, es lógico. ¿Cómo va a ir a predicarles a sus propios enemigos? De hecho, él pensaba, pero Señor, agarré y destruílos. Destruílos. ¿Por qué Dios le pidió esto? ¿Por qué Dios extiende su misericordia a un pueblo que es totalmente extranjero? Es la única vez que se relata en el texto bíblico, en el Antiguo Testamento, que Dios manda a un profeta a predicar a un pueblo extranjero. Nunca se había dado esta situación. ¿Qué es lo que quiso Dios demostrar? Como les dije recién, hace un momentito, estaba el reino del norte, conocido por las 10 tribus de Israel, estaban viviendo en una etapa de esplendor muy, muy buena, viviendo una etapa de paz, de tranquilidad y de crecimiento económico. ¿Y qué pasa? El orgullo de creerse el pueblo escogido los puso por encima del menosprecio de los demás pueblos. No nos olvidemos que cada pueblo que fue a conquistar, tanto a Israel como a Judá, fue por consecuencia de la desobediencia del pueblo, y estamos aquellos que estamos estudiando hermenéutica, fue por consecuencia de quebrar el pacto mosaico, donde Dios le dijo, si ustedes hacen esto, yo voy a hacer esto, ustedes serán mi pueblo,
serán mi especial tesoro, todo lo que ustedes hagan prosperará, serán la nación sobre todas las naciones, serán aquellos que llevarán la luz a todas las naciones serán benditas a través de ustedes. Lógicamente este pueblo, el pueblo escogido, no me sale el término, bueno, no me sale, pero ya creo que entiende lo que quiero decir. La soberbia creció demasiado, el ego creció demasiado, el orgullo creció demasiado y el menosprecio comenzó a acabar o a socavar los principios de vida. Y aquí encontramos que Dios le quiere demostrar al pueblo de Israel de que porque sea un pueblo escogido no está por encima de todos los pueblos, porque la misericordia de Dios se extiende a todos, porque todos son creados por Dios y su misericordia y su amor es para todos. Y ese fue la gran enseñanza que le quiso dejar al pueblo de Israel. Lógicamente Israel después no le interesó mucho, porque después de aproximadamente 100 años Israel es conquistada justamente por los asirios, y de donde salen los ejércitos fue justamente de Nínive, la que se arrepintió. Y aquí encontramos a Jonás ante una intriga. ¿Qué es lo que hago? Y aquí encontramos al actor principal, que es Dios. Cuando se refiere a la voluntad de Dios, Dios no muestra su voluntad de una forma abstracta. Ningún siervo en la palabra, es decir, mencionado en la palabra de Dios, hizo las cosas que hizo por su propia voluntad. Nunca inició un proyecto sin ser llevado primeramente o llamado por Dios a hacerlo. Aquel que lo quiso hacer sufrió graves consecuencias. Y Jonás no es la excepción. Cuando Dios muestra claramente. Dios le dijo a Moisés que él tenía que ir a Egipto para libertar a su pueblo. Dios lo llama de una forma clara, concreta. Dios le muestra su voluntad, le muestra el trabajo que debía hacer y cómo lo debía hacer. No partió de este Moisés anterior, que sí entendió que tal vez él era el libertador de ese pueblo, pero quiso hacer su voluntad. Él quiso hacerlo a su manera. Ya que yo soy el elegido, perfecto. Ahora el pueblo va a ver cómo yo me muevo y cómo voy a tratar de libertarlo, y agarra en la primera de cambio, mata a un egipcio y el propio pueblo lo denuncia. El pueblo que él quiso libertar es el propio pueblo que termina denunciándolo al faraón. Increíble. Cuando queremos hacer las cosas por nuestro propio pensamiento o nuestro propio parecer, las equivocaciones pueden ser gravísimas. Para él le significó 40 años en el desierto, perseguido, casi asesinado, siendo casi un faraón, porque él era, lógicamente, hijo de la hija del faraón, por lo tanto era un príncipe de Egipto. Y podría haber llegado a ser el faraón de Egipto, sin embargo, ¿dónde terminó? Detrás de las ovejas en el desierto. Muchas veces, cuando uno hace lo que quiere, uno se da cuenta que nunca va a alcanzar lo que quiere y vamos a terminar siempre detrás de lo que no nos gusta, haciendo lo que tratamos de evitar. Aquí encontramos a Jonás rápidamente, que Dios le dice muy concretamente. Vamos nuevamente al versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve. Aquí Dios no le dice: mira, Jonás, yo tengo un proyecto para liberar una nación, para darle una oportunidad, para que mi misericordia derrame y muestre mi gloria en esta nación que no es la nación de Israel. Y vos podés ser una persona, un elemento muy importante para que esto suceda. Vos podés ser una herramienta importantísima en este plan. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Y no sé, Señor. Trabajé toda la semana. Hay que hablarle al pueblo de Israel, eso es duro. Sábado y domingo descanso.
El domingo que tengo que estar en el templo, bueno, no, porque trabajé toda la semana y estuve ayudando a limpiar un poquito las gradas del templo, y el domingo lo uso para descansar. Voy el próximo. ¿Se lo imaginan a Jonás haciendo algo así? Acá ni se menciona ninguna situación de este tipo ni de esta índole. Pero qué parecido que es a nosotros, ¿no? Y aquí le dice Jonás: levántate, ve, esta es mi voluntad. Quiero que vayas y les predique, que les hables, que se arrepientan, porque si no se arrepienten, los voy a destruir. ¿Qué es lo que hace Jonás? Baja Jope. Jope, en ese momento, se estima que era el único puerto que existía en toda la nación de Israel, comercial. De ahí salían barcos de gran envergadura, porque tenían que hacer largos viajes, exclusivamente muchas veces para llevar madera del Líbano. Y Tarsis quedaba aproximadamente a una distancia de 1.800 a 3.500 kilómetros, es decir, que el viaje era larguísimo. Nínive quedaba mucho más cerca. Escogió el camino más largo nuestro querido Jonás, y escogió el camino de la desobediencia. Pero pastor, yo no quiero desobedecer, pero a veces hay cosas que yo no puedo hacer porque Dios tiene que entender que yo necesito mis tiempos, mi familia necesita que yo esté con ellos. Es verdad, está bien, es decir, Dios no se va a negar a esto porque está establecido por Él que se haga, pero dentro de un orden, no dentro de un desorden, dentro de una administración de tiempo, no utilizando la obligación para hacer lo que quiera fuera del tiempo de Dios y desobedecerle. Esa es la gran diferencia. Aquí encontramos a Jonás, que decidió desobedecer. Por ahí ustedes dicen: pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es sencilla. Hay muchos principios que podríamos decir son mandamientos dejados por el Señor Jesucristo para que nosotros caminemos en ellos, y que a veces no cumplimos. Me pongo en primer lugar, a veces ni siquiera el 6%. Y aquí encontramos a Jonás. Decidió desobedecer. Y quiero enseñarte esto: la desobediencia sale caro. Tarde o temprano sale caro. Porque no solamente nos afecta a nosotros, afecta a tu entorno. Nos guste o no nos guste, va a terminar afectando al entorno. El desobedecer a Dios, el no hacer lo que Dios nos pide. Y atención, Dios no nos obliga. Dios no te va a obligar, no me va a obligar a que hagas lo que Él planificó para que seas feliz. Lo que Él ideó en la eternidad para que tanto yo como vos transitemos y seamos plenamente completos en Él. No nos va a obligar. Él nos va a aconsejar. Él nos va a guiar. Él nos va a decir. Él nos va a mostrar de forma clara. No es una nebulosa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es clarísima. Así como yo le puedo decir, o le decía a mi hijo: mirá, anda a comprar pan. Mi hijo no me decía: pero a esa panadería, ahí son todos chorros. No, voy a la otra panadería que queda más cerca. No planteaban eso. Iban, y tampoco le escribí una carta para que la leyera y la carta le diga: anda a comprar un kilo de pan. No, era directo, era claro, era preciso. Anda a comprar. ¿Y qué hacía? Se levantaba y iba a comprar. Así es Dios. Muchas veces nosotros espiritualizamos a Dios cuando Dios es una persona. Muchas veces lo ponemos como una emanación abstracta, cuando Dios es real, es personal, nos habla. Tal vez no nos va a hablar como nosotros hablamos de forma audible, pero Él dejó su voz acá. ¿Por qué? Para que le busques. Si querés escucharlo, lo tenés que buscar. Entonces, esa es la primera obligación, buscar. Encontramos aquí a Jonás, que dice: Señor,
discúlpame, perdóname, no estoy de acuerdo con vos, no me gusta lo que me estás pidiendo, me decís que yo tengo que ir a una nación enemiga, encima son gentiles, son enemigos de Israel, no señor, me voy a Tarsis. Y cuando uno desobedece pasa lo siguiente. Y Jonás se levantó, versículo 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, y lejos de la presencia de Dios. Y en segundo lugar, si no hacemos la presencia de Dios, nos alejamos de Él. Si no hacemos la voluntad de Dios, nos alejamos de Él. Aunque a veces nosotros digamos, Dios está a mi lado, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan las cosas que me pasan muchas veces? Una cosa es que nos pasen situaciones estando en su voluntad, que es parte del proceso de bendición y formación de nuestra vida. Y otra cosa es pasar situaciones donde no va a cambiar para bien nuestra situación, sino que se va a degradar y cada vez va a empeorar. Y aquí encontramos a Jonás. Y su desobediencia comenzó a afectar a su entorno. Fíjense, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Estamos hablando de hombres ya ávidos en la navegación, de muchos años, hombres que trabajaban en eso, y que para que ellos tuvieran temor a tal punto de que todos se pusieron a invocar a sus dioses, y encima el capitán fue y lo retó a Jonás, como diciéndole, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿No te das cuenta que vas a morir también? ¿Por qué no invocas a tu Dios? A ver si tal vez tu Dios realmente es poderoso y cambia nuestra situación. Y aquí comenzó las consecuencias de Jonás, de la desobediencia. Arriesgó muchas vidas, que si él no salía de ese barco, no dejaba ese barco, iban a morir seguro. Nuestra desobediencia puede arrastrar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, y muchas veces va a tocar el entorno de nuestros allegados. ¿Tanto? Sí, tanto. Porque Dios, aunque sea Padre, aunque nos ame profundamente, y aunque busque nuestro bien, es un Dios de justicia. Y es un Dios que jamás va a quebrar su propia voz. Jamás va a ir en contra de lo que dijo. Porque es Dios. ¿Se entiende esto? La desobediencia puede costar caro. La obediencia te abre las puertas del cielo. Y siempre comparto esto. Uno puede, porque muchas veces cuando uno está mal, se enoja con Dios, y Dios no tiene nada que ver con el enojo de cada uno. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Y por qué no hiciste caso a Dios? ¿Por qué no buscaste? ¿Por qué no caminaste en la voluntad de Él? Estas son las consecuencias de no obedecer. A veces queremos que Dios nos acepte con nuestros pecados, con nuestras equivocaciones, y encima nos tiene que dar, como si nosotros fuéramos completamente puros y perfectos. Y no es así. Dios nos ama, Dios nos va a dar lo que necesitamos, pero dentro de lo que Él trazó para nosotros, no fuera de lo que nosotros trazamos para nosotros. Por eso es, ¿cómo es nuestra vida? ¿Estamos viviendo una vida cristiana permisiva? Donde Dios nos permite, pero no va a detener las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Fácil. Si la buscamos en Romanos 12 la vas a encontrar, si la buscamos en Hebreos 13 la vas a encontrar, si la buscamos en los evangelios la vas a encontrar. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo dice el Señor diciéndole justamente a sus discípulos cuando estaba por partir, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para todos. ¿Cuál es? Hablar de Él, compartir acerca de Él. No nos manda a convertir a la gente, no nos dice que vayamos a convertir los corazones, nos dice que vayamos a comunicar la verdad. Que le digamos, como hizo Jonás, porque Jonás terminó yendo a Nínive, y que le dijo, arrepiéntanse,
es comunicar, hay oportunidad. Uno, la voluntad de Dios es ir y predicar. En segundo lugar, también formar cristianos, enseñarles a ser verdaderos cristianos. Dice el Señor Jesús en Mateo, que en Mateo, que Él descendió con un solo objetivo a este mundo. ¿Saben cuál es? ¿Cuál fue el principal propósito por el cual el Señor Jesús desciende a este mundo? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿A salvarnos a todos? Esa sería la realidad, ¿no? ¿Sí o no? No. Dice el Señor, yo he venido a este mundo a cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Qué le dijo el Señor? Que viniera. Esa era la voluntad del Padre, porque el Padre tenía un plan trazado para redimir a la humanidad, redimir a la mujer y al hombre. No estamos hablando de forma generalizada. Cuando hablamos de humanidad, ¿no es verdad?, de redimir a la humanidad, estamos hablando de forma personal a la mujer y al hombre. Vino a redimir a cada uno que le permita a Él que lo haga. Porque vuelvo a repetir, Dios no obliga, Dios aconseja, Dios te muestra el camino, pero el que decide abrir la puerta, cruzarla y caminar es usted y soy yo. Por eso muchas veces cuando nos pasan situaciones, no echemos la culpa a Dios, porque Dios no tiene la culpa de nuestra desobediencia, si Él nos ha mostrado el camino. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Cristo sea perfeccionado en nosotros, lo dice a través del apóstol Pedro, que sea completo, que seamos completos en Él. Si vamos a Romanos 12, donde nos habla el apóstol Pablo, vamos a encontrar una serie de principios que nos dice Dios que es su voluntad que hagamos, son generales. Vamos a Romanos 12, y ya estamos por terminar. Romanos 12. Y aquí está también trazada la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No de forma general, si bien es para todos, también es absolutamente personal. Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ustedes saben que cuando uno hace la voluntad de Él, el texto bíblico nos está enseñando de que es tan perfecta que vamos a terminar siendo felices porque es agradable, nos va a gustar, nos va a agradar por las consecuencias hermosas que vamos a tener por obedecer. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo? Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis en primer lugar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? ¿Que nos tenemos que degollar? ¿Que nos tenemos que colgar? ¿Que nos tiene que venir un sacerdote agarrar y cortarnos en pedazos y quemarnos? Está tomando la idea del sacrificio del templo, pero para aplicarlo de forma espiritual a nuestra vida. Así como los animales eran puros, eran perfectos e inocentes, eran entregados a la muerte para beneficiar a otros. Bueno, así que hermanos, ruego que presenten sus cuerpos como si fueran sacrificios, que se entreguen por completo al sacerdote, que Él maneje sus vidas. Y un sacrificio vivo es aquel que entrega tres cosas de sí mismo. Sacrificio vivo significa entregar tu mente. Es muy difícil de obligar la mente, porque la mente es el centro de nuestra voluntad. ¿Y sabéis quién es el que está peleando para controlar tu mente? Satanás. Satanás tampoco te puede obligar. Ya esto se los enseñé varias veces. Satanás tampoco te puede obligar a hacer lo que no querés. Por eso Satanás tiene que
utilizar todo el armamento de seducción y sus artimañas para utilizar todo este mundo para seducirte y atraerte. No te va a venir con el tridente, la colita y de rojo. De hecho, eso es una imagen creada que no tiene nada que ver con Satanás. De hecho, Satanás es un ángel que se puede presentar como vos quieras también, pero sí, él fue un ángel de luz. Dice en Ezequiel que era hermoso en el cielo. Así que Satanás lucha por controlar tu mente para que hagas lo incorrecto, para que hagamos lo malo. ¿Y qué es lo que va a tocar Satanás? Lo que más nos gusta. ¿Y cuál es la tendencia que tiene el ser humano? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos gusta más? ¿Eh? ¿Qué nos gusta más? ¿Eh? Lo escuché. ¿Alguno habló? Ah, bien concreto. Bueno, nos pueden gustar las mujeres, ¿no es verdad? La mujer es una creación hermosa de Dios. Y hay 3 miradas para la mujer. Y esto es para los hombres. La primera es de sorpresa, por la belleza de la mujer. La segunda es para admirar su belleza. La tercera ya es pecado. Es para codiciar. Pero el tema es que, más allá de eso, que es risueño, aunque sea una verdad, ¿cuál es la tendencia del ser humano? Dice la Biblia, es de continuo hacer el mal. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Y usted me puede decir, pero no, ¿cómo que el ser humano siempre va a pensar hacer el mal? La tendencia está. Y es maravilloso ver en los bebés esa tendencia. Son inocentes. Pero ¿qué es lo primero que aprenden a hacer? La primera palabra que dicen. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Cuál? No. ¿Quién le enseñó a decir no? En segundo lugar, no toques ahí. Eso lo hace mi nieto. No. Así queda. Y mira. Acá. No. Y mira. Hasta que ¡tac! Y lo tira. Y cuando la tercera vez le dice no, hace su escándalo. Pero bueno, ¿quién le enseñó a desobedecer? Es algo que está en nosotros. Buscamos siempre lo malo, aunque sepamos que a veces hacerlo va a perjudicarnos y va a perjudicar a nuestra familia. ¿O no? Bueno, a veces uno tiene que caer en la reflexión. Jonás tuvo que reflexionar sobre esto, porque entendió de que si él seguía dentro del barco, iban a morir todos. Él mismo le dice, tírenme en el mar. Evidentemente él no querría morir, pero bueno, iba a morir igual, que esté dentro del barco, fuera del barco iba a morir. Bueno, por lo menos pensó en la vida de los demás, dijo, tírenme al mar, así, tal vez así se quiten las aguas. Y Dios ya tenía preparado, porque Dios siempre da segundas oportunidades. Dios tenía un pez, lo tragó, y dentro del pez, él comenzó a orar. Entendamos que estuvo 3 días y 3 noches. Pero dijo algo, Jonás. Y con esto quiero terminar. Después de todo lo sucedido, una vez que está dentro del pez y que comenzó a pensar en lo que había hecho y entender de que su desobediencia era grave, no solamente para aquellos que estaban dentro de su entorno, sino también iba a ser grave para su propio pueblo, porque tal vez esto iba a desencadenar la justicia de Dios sobre el propio pueblo de Israel y también sobre él mismo. Y él comenzó a pensar y a orar. Y en el versículo 8 del capítulo 2, en su oración dice lo siguiente: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Él está hablando sobre él, Los que siguen
vanidades ilusorias. Muchas veces nuestras ilusiones están basadas en vanidades, que ni siquiera nos benefician a nosotros. Y sobre todas las cosas porque están fuera de lo que Dios proyectó para nuestra vida. Su misericordia abandonan, se alejan de Él. Lo que hizo Él para Tarsis, para ir lejos, lejos de la presencia. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio. Es hacer la voluntad de Dios. Es negarse a sí mismo por amor a Dios y por amor al que tenés al lado. Porque el primer beneficiado va a ser tu familia, vas a ser vos y después tu iglesia. Y dice, pagaré lo que prometí, voy a hacer lo que me pidió. Si yo dije que soy profeta y que yo sigo a Dios, voy a hacer lo que prometí, seguirlo a Él. La salvación es de Jehová. Y ahí el Señor manda al pez que lo vomite, y en el versículo 2 del capítulo 3 vuelve la segunda oportunidad. Levántate y ve. ¿Cuántos necesitan una segunda oportunidad? ¿Cuántos necesitamos aquí que nos dé una nueva oportunidad a Dios? Sabiendo lo que Dios nos pidió, lo que Dios nos pide, lo que debemos hacer y no lo hacemos. ¿Cuánto todavía estamos en el barco camino a Tarsis, en vez de estar en Nínive predicando y salvando vidas? ¿Cuánto todavía viven, como dice el versículo 8, siguiendo su propia vanidad ilusoria? Pensando de que Dios va a doblar su brazo, va a torcer su voluntad y va a hacer lo que nosotros queremos. Dios no se conforma con creyentes, Dios quiere cristianos. Eso lo decía el propio Pablo, a fin de que sea formado Cristo en cada uno de vosotros, plenamente. No es fácil, no es fácil vivir una vida cristiana, porque es una vida donde nosotros vamos a negar nuestro propio ser, nuestros gustos, nuestros malos deseos, por un beneficio mayor, seguirle a Él y cosechar todo lo que Él preparó para que nosotros seamos felices. Lo bueno cuesta, todo lo bueno cuesta. Nadie nos enseña a través de la palabra de Dios, o no nos debería enseñar, de que uno sin sacrificio va a tener beneficios, porque es una mentira. ¿Querés que Dios te bendiga? Transita por el camino que Él te trazó. Ponete de pie.